Bueno, en este video vamos a estudiar el planteamiento y la simulación en MATLAB del planteamiento, análisis cualitativo y simulación de los resultados numéricos, tanto del modelo SI como del modelo SIR, es decir, del modelo SIR. Estos modelos pues se trabajan en epidemiología matemática, la cual estudia el comportamiento de enfermedades a través de modelos matemáticos. Estos modelos matemáticos son sistemas dinámicos basados en un sistema no lineal de ecuaciones diferenciales ordinarias. En este video lo que voy a explicar es cómo es el planteamiento de un modelo SI. SI es porque S me va a representar personas susceptibles de cierta población y me representará personas infectadas. ¿Sí? Entonces lo que estoy asumiendo es que yo tengo una población y en esa población existe una enfermedad en la cual yo voy a estudiar su comportamiento. Entonces en esa enfermedad hace que la población se me divida en dos conjuntos. El conjunto de personas sanas, digamos por ejemplo que aquí yo tengo, este es toda la población que tengo, entonces lo que voy a hacer es dividirla, esta población, en dos conjuntos. En el lado izquierdo, el conjunto de las personas sanas y en el lado derecho, el conjunto de las personas infectadas. Tengo que tener presente que la unión de estos dos conjuntos me va a formar la población total. Entonces, en este caso, si nosotros decimos que la población total es n, entonces este n pues será la suma de s más i. S me representa la cantidad de personas sanas que hay y la cantidad de personas infectadas con la enfermedad. Una persona o se encuentra en el estado infectado o se encuentra en el estado sano, pero no puede estar en los dos estados, es decir, los dos conjuntos son disyuntos. La intersección entre los dos conjuntos es vacía. No hay una persona que se encuentre en los dos estados. Muy bien, entonces, estos modelos pues son muy utilizados. Voy a partir del modelo SI, que es el básico. El básico, hago claridad en que la palabra básico aquí lo que me está representando es un modelo general y, y es el que menos parámetros y menos términos hay en las ecuaciones diferenciales. Pero me representa el análisis cualitativo, me representa, perdón, el comportamiento cualitativo de dicha enfermedad en el tiempo. ¿Sí? Estos modelos se llaman modelos continuos y por lo tanto son modelos como un proceso continuo. ¿Sí? En cambio, nosotros, por ejemplo, desde la parte de estadística se puede también analizar modelos discretos de carácter estocástico. Entonces, por una parte están los modelos discretos de carácter estocástico y estos son los modelos continuos que uno los llama modelos determinísticos. ¿No? Entonces voy a empezar. Siempre que nosotros vamos a formular un modelo, tenemos que partir de hipótesis, es decir, cuáles son nuestros supuestos para el planteamiento del modelo. Tenemos que tener en cuenta que un modelo es simplemente una representación de algo real. ¿Sí? Si por ejemplo yo quiero representar matemáticamente una mesa, en este momento todos ustedes pueden estarse imaginando una mesa. ¿Sí? Se la imaginan la mesa. Y entonces lo que ustedes están imaginando en este momento sería el fenómeno real,
la mesa o si la están viendo la mesa en la cual están trabajando ustedes. Entonces, ese sería el fenómeno real. Un modelo matemático, por ejemplo, sería este monacho. Entonces, este monacho me representaría la mesa que me estoy imaginando. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta que esta mesa no es el, el fenómeno real, no es la mesa en sí, es simplemente una representación de ella. Pero sí me representa el comportamiento. El comportamiento en este caso estaría en la parte geométrica. Entonces yo sé que, por ejemplo, la parte de encima es un rectángulo. ¿Sí? Sé también que tiene 4 patas. Entonces eso es lo que... eh, eso es, diremos aquí que es, por ejemplo, lo que se asemeja al modelo real, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que no tengo en cuenta del modelo real? Por ejemplo, el grosor de las patas, no tengo en cuenta el color de la mesa, entonces esas cosas no las tengo en cuenta para el planteamiento de mi modelo. Entonces, en este caso, los supuestos para este modelo serían que no se tiene en cuenta el grosor de las patas, no se tiene en cuenta el color de la mesa, no se tiene en cuenta el material en el que está hecho la mesa. Entonces, esos serían mis supuestos. Bajo esos supuestos, este modelo es una representación de una mesa. ¿Mm? Entonces, así nosotros tenemos que tener ciertos supuestos para plantear nuestro modelo matemático. Entonces, en el modelo SIR, entonces, este modelo, este modelo matemático se usa para representar la dinámica de una enfermedad de una enfermedad la cual se transmite en cierta población. Y no presenta o no tiene un estado de recuperación. Entonces, por ejemplo, ¿m? La enfermedad del SIDA, que es causada por un virus, el VIH, por ejemplo, el VIH-Sida. Entonces es una enfermedad transmitida por un virus en el cual una persona, nosotros podemos estar susceptibles, los que no tenemos esa enfermedad, pero cuando se transmite esa enfermedad a una persona, esa persona de estar sana pasa a estar infectada y la persona nunca se recupera de esa enfermedad, por lo tanto se mantiene en ese estado hasta que muere. Entonces, este tipo de enfermedad eh, es, se puede modelar mediante un modelo SI. Entonces, por ejemplo, el VIH-Sida, entre otros. ¿Mm? Bueno, entonces, en este caso, entonces, la población se divide en dos grupos. Entonces, vamos a llamar, por ejemplo, S y va a ser una función que depende del tiempo. Entonces, S de t me va a representar la cantidad S de t que representa la cantidad de personas
la cantidad de personas susceptibles. La cantidad de personas susceptibles. Que también la podemos llamar sanas y que pueden infectarse, ¿no? Las personas susceptibles a la enfermedad en un tiempo T. Y la variable I de T que representa la cantidad de personas infectadas en un tiempo T. Ahora, aquí, en este caso, vamos a tener en cuenta que S de T e I de T me van a representar un número en promedio, ¿no? No me va a representar la cantidad exacta. En promedio vamos a tener S de T, personas sanas, e I de T, personas infectadas en un tiempo T. El modelo SIR, SI, que es susceptible infectado, este modelo, a ver, esto se ve como muy feo ahí, voy a colocar susceptible, raya infectado. El modelo SI se plantea bajo los siguientes supuestos. Entonces, el primero de ellos es de que la población la vamos a considerar constante, ¿sí? Entonces, la población total de personas, que la vamos a llamar N mayúscula, la población total. Entonces, ¿quién es la población total? La población total sería la cantidad de susceptibles más la cantidad de infectados en el tiempo T. Y esa cantidad de personas es constante. Entonces, la cantidad total de personas N es constante. Segunda hipótesis. La segunda hipótesis es que no se tiene en cuenta en el modelo, no vamos a tener en cuenta la muerte por la enfermedad ni tampoco por causas naturales. ¿Sí? Es decir, para el planteamiento del modelo no se tendrá en cuenta ni la tasa de crecimiento ni la tasa de muerte. Y bueno, y podrían ustedes, a partir del modelo planteado, podrían ustedes deducir otras hipótesis también que se tienen en cuenta. Pero las dos principales son estas que acabo de escribir. Entonces, para entender mejor cómo se plantea el modelo, es bueno hacer una representación gráfica de él mediante un monacho que nosotros de aquí en adelante lo vamos a llamar diagrama de flujo. Entonces, el siguiente diagrama, mejor escribamos, en el siguiente diagrama
se muestra una representación gráfica del planteamiento del modelo. Entonces, a este lo vamos a llamar diagrama de flujo. Entonces, voy a suponer que, a ver, vamos a insertar por aquí un círculo. Entonces, aquí tengo dos, perdón, a ver. Entonces tendría a ver, voy a insertar entonces esta primera figura aquí está, que voy a suponer que en este círculo se encuentran todas las personas susceptibles que tengo. Entonces aquí están todas las personas susceptibles. Vamos a copiar otro aquí para decir que acá están todas las personas infectadas. Muy bien. Entonces, tendríamos que en el lado izquierdo tenemos aquí todas las personas susceptibles a la enfermedad. Y en el lado derecho tenemos la cantidad de personas infectadas. Entonces, ¿qué voy a suponer? Voy a suponer que las personas susceptibles empiezan a decrecer, la cantidad de personas susceptibles empiezan a decrecer. Y eso se da por el contacto con personas infectadas. Es decir, si tengo, por ejemplo, 100 personas sanas y tienen contacto con algunas personas infectadas, esas 100 personas a través del tiempo van a empezar a contagiarse de la enfermedad. Y entonces ya no serían 100, sino que va disminuyendo a 98, por ejemplo, a 92, a 83, etcétera. Todo a partir del tiempo, de acuerdo a los contactos que tenga con las personas infectadas. Entonces, supongamos entonces que voy a considerar aquí unos parámetros que lo voy a llamar beta, por ejemplo, el primer parámetro. ¿Y beta qué me va a representar? Beta va a ser la tasa de contagio de la enfermedad. Entonces, en esa tasa de contagio está, por ejemplo, estimado el número de contactos que hay, es decir, una persona sana con cuántas personas se encuentra, el número de encuentros que tenga, y así también la probabilidad de transmisión, si por ejemplo la enfermedad se transmite por un virus, la probabilidad de que cuando se encuentre una persona sana con una persona infectada, le transmita ese virus. Todo eso se ve reflejado en ese parámetro beta que se llama la tasa de contagio. Entonces lo voy a escribir por acá. Beta representa la tasa de contagio. Generalmente esta tasa se estima entre 0 y 1. Cuando es una tasa, la estimamos como un valor entre 0 y 1, el cual me representa un porcentaje. Si por ejemplo beta es igual a 0,7, estamos diciendo que la tasa de contagio es del 70%, ¿sí? Pero ustedes pueden ese beta estimarlo en términos de otros parámetros como el número de contactos con personas infectadas o número de encuentros, etcétera, y ese número, ese beta podría ser un valor mayor que 1. Si, por ejemplo, considero que una persona susceptible se encuentra en promedio con 4 personas infectadas, entonces ahí ya tengo un valor 4 que si lo multiplico por la probabilidad de transmisión, de pronto digamos que es 0.5, entonces 4 por 0.5 ya me daría 2 y entonces el beta lo voy a considerar como un valor 2. Pero en el momento lo voy a considerar beta simplemente como una tasa de contagio en un valor entre 0 y 1, sin pérdida de generalidad. ¿Sí? Entonces aquí
Si yo tengo la tasa de contagio y yo la multiplico por esta fracción S sobre N, entonces, ¿qué me representa S sobre N? S sobre N, no, perdón, vamos S sobre N no, sino I sobre N. Entonces, si yo tengo la fracción I sobre N, ¿qué me representa I sobre N? I es la cantidad total de personas infectadas que hay en la población. N, el tamaño total de la población. Entonces, I sobre N me representaría la probabilidad de que me encuentre con una persona infectada. ¿Sí? Y si esa probabilidad yo la multiplico por beta, que es la tasa de contagio, entonces todo eso me está representando la tasa a la cual una persona susceptible se está contagiando. ¿Qué probabilidad tiene esa persona de contagiarse? ¿Sí? Y si yo es toda esa tasa a la cual yo me puedo contagiar, la multiplico por toda la población S, si yo la multiplico por toda la población S, entonces todo este número me va a representar la cantidad de personas sanas que están siendo infectadas. Y entonces yo aquí voy a colocar una flechita de S hacia ahí para decir que este número beta I por S sobre N, este número es la cantidad de personas que del estado sano pasan a ser infectadas. Y entonces esta cantidad de personas salen de aquí y pasan acá, a este, ¿no? Y lo que voy a considerar ahora es que, digamos que tengo una tasa de muerte por la enfermedad. Si quieren lo pueden tomar ese parámetro como la tasa de muerte por la enfermedad, que algunas personas infectadas, entonces digamos que algunas personas infectadas, voy a dibujarlo hacia abajo, que algunas personas infectadas salen de esta población a causa, por ejemplo, de la muerte por la enfermedad. ¿Sí? Entonces yo la voy a llamar gamma. ¿Sí? Entonces aquí tengo un parámetro gamma y que digamos que es la tasa de muerte. Entonces digamos que se mueren, digamos, el 30%. Es demasiado, ¿no? Pero bueno, se muere el 30%. Entonces gamma sería 0.3. Si gamma es 0.3, entonces 0.3 por el tamaño de la población, que sería I, y eso me daría la cantidad de personas que mueren. ¿Sí? Pero nosotros en las hipótesis habíamos dicho que no considerábamos la tasa de muerte de la enfermedad. ¿Sí? Entonces podríamos decir que gamma es una tasa de recuperación. Entonces cuando una persona se recupera, entonces sale de la población I. ¿Sí? Y si ustedes me dicen, no, pero es que el modelo SI no tiene el estado de recuperación, entonces podríamos decir simplemente que es una tasa de salida de la población I. En este momento yo, para no entrar en conflictos, voy a llamarlo a gamma como la tasa de recuperación. Tasa de recuperación. ¿Sí? ¿Esto para qué? Esto me da pie para hablar más adelante del modelo SIR. Entonces, me baso en este modelo y en este modelo parto para el modelo SIR. Entonces, teniendo este modelo, ya puedo plantear mi sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Cómo planteo el sistema de ecuaciones diferenciales? El modelo matemático se plantea mediante dos ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Y esto es importante, que son ecuaciones de continuidad. Entonces, ¿qué significan ecuaciones de continuidad? Que la variación, que es la derivada, va a ser igual a la razón de entrada menos la razón de salida. ¿Sí? Entonces son ecuaciones diferenciales ordinarias de continuidad. Entonces, dos puntos aparte. ¿Cuál es la primera ecuación diferencial? Entonces, la primera ecuación diferencial va a ser la derivada de S respecto al tiempo, que la voy a llamar como
ese punto. Entonces, ¿a qué va a ser igual ese punto? Razón de entrada. Entonces, tengo que mirar aquí en el diagrama qué es lo que hace crecer a ese. No hay nada de que haga crecer a ese. Por lo tanto, la razón de entrada es cero. No hay nada que haga crecer. La razón de salida. ¿Cuál es la razón de salida? Este número. Este número hace que disminuya esta población. Entonces, como es razón de salida, le voy a colocar signo negativo. Entonces me queda menos beta i sobre ns. ¿Mm? Es igual a menos beta i sobre n por s. Esa sería la primera ecuación diferencial. Ahora, vamos a la segunda ecuación diferencial. Entonces, en la segunda ecuación diferencial tenemos razón de entrada. ¿Cuál es la razón de entrada? La razón de entrada es lo que hace que crezca i. Este término es lo que hace que crezca i, por lo tanto este lo voy a escribir positivo. Y este término, que es lo que hace que decrezca i, lo voy a colocar negativo. Entonces, por lo tanto, la ecuación diferencial para i sería beta i sobre n por s menos gamma por i. Y este modelo que está aquí es el famoso modelo CIR. Ahora, con unas condiciones iniciales, con las condiciones iniciales que los susceptibles en el tiempo cero van a tener S sub cero en promedio personas sanas y los infectados en el tiempo cero tendrán también I sub cero personas infectadas. ¿Mm? Ahora, como les había dicho, entonces teniendo en cuenta este parámetro gamma, que es la tasa de recuperación, vamos a plantear de la misma forma el modelo CIR. ¿Mm? Ahora, entonces, vamos a colocar aquí de título modelo CIR. ¿Mm? Entonces, a diferencia del anterior modelo, se aumenta el estado de recuperación, donde RDT me va a representar la cantidad de personas recuperadas en un tiempo t. Entonces, el diagrama el siguiente diagrama es una representación gráfica del planteamiento. El siguiente diagrama es una representación gráfica de su planteamiento. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, sería de una manera muy similar. Entonces, ¿cómo quedaría entonces? Entonces tenemos, eh, tendríamos las personas sanas. Entonces aquí tendríamos
Aquí estarían las personas infectadas y acá estarían las personas recuperadas. Muy bien, entonces, aquí tendríamos las personas sanas, personas infectadas y personas recuperadas. Entonces, de las personas sanas se ven disminuidas por el número, como lo habíamos dicho antes, beta I sobre n por s. Y las personas infectadas se ven disminuidas por la cantidad gamma multiplicada por i. Entonces, no tenemos en cuenta la tasa de muerte, solamente estamos teniendo en cuenta la tasa de recuperación, estamos teniendo en cuenta la tasa de contagio, simplemente esas cosas, y que la población es constante. Entonces, el modelo matemático que representa al modelo SIR es, entonces, así, el modelo matemático es, entonces, el modelo SIR. Entonces, ¿quién es el modelo SIR? Ese punto que sería menos beta I sobre n por s y punto que sería igual a beta I sobre n por s menos gamma por i y el último que sería r punto que sería igual a gamma por i, ¿no? Que simplemente estaría aumentando, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que aquí las dos primeras ecuaciones diferenciales hacen referencia al modelo SI y estas tres ecuaciones diferenciales hacen referencia al modelo SIR. Estos son los modelos básicos. En este caso tenemos las condiciones iniciales S de 0 igual a S sub 0, I de 0 igual a I sub 0 y R de 0 igual a R sub 0. ¿Sí? Como lo pueden observar, estos modelos solo tienen un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuando S e I valen ceros y por lo tanto cuando R vale 0. Entonces tendría el punto de equilibrio 0, 0, 0 y tanto el modelo SI como el modelo SIR. Y entonces ese es el único punto de equilibrio. Más adelante vamos a hacer el estudio del análisis de estabilidad local. ¿Sí? Ahora, noten que tanto el modelo SI como el modelo SIR tienen el mismo comportamiento. Lo único que hace es aumentar una dimensión, el eje Z. ¿Sí? El eje X sería susceptibles, el eje Y infectados y el eje Z sería los recuperados. Entonces, trabajar en R2 o trabajar en R3 daría exactamente lo mismo. La dinámica no se ve alterada. Por lo tanto, el siguiente análisis que voy a hacer de estos dos modelos matemáticos lo voy a hacer en R2 para que sea más comprensible. Antes de esto, vamos a trabajar las simulaciones en MATLAB dándole ciertos valores a los parámetros. ¿Quiénes son los parámetros de este modelo? Tengan en cuenta, siempre en un modelo tenemos que tener en cuenta quiénes son las variables de estado y quiénes son los parámetros del modelo. En este caso, las variables de estado son S y R y los parámetros son beta, n y gamma. ¿Sí? Beta, tasa de contagio, n, población total, gamma, tasa de recuperación. Vamos a simular, vamos a representar algunas soluciones numéricas de este modelo usando MATLAB. Entonces, voy a trabajar solo con el modelo SI, luego le hacemos el ajuste aumentándole la tercera ecuación diferencial y vamos a ver que nos da la misma solución. Entonces yo ya lo tengo aquí, voy a comentarles cada línea como la hice, para qué sirve. Entonces primero voy a crear el modelo
SI, que lo he llamado mod SI, ¿sí? modsi.m. Entonces aquí tengo de x de t igual a modsi, variable independiente es t, variable dependiente el vector v. El vector v en la posición 1 van a ser los susceptibles, vector v en la posición 2 serán los infectados. En global voy a colocar los parámetros que tengo, que son beta, tasa de contagio, gamma, tasa de recuperación, n, población total. Coloco la primera ecuación diferencial derivada para S, que sería menos beta por S por I dividido entre n. Derivada para I es ese mismo número positivo menos gamma por I. Y de X, para cerrar el ciclo, sería de S y de I. ¿Listo? Entonces, esta sería la función. Y ahora voy a resolver el sistema. Entonces, aquí el tiempo lo voy a tomar en días. Entonces voy a hacerlo correr el modelo desde 0 hasta 30 días en un mes, digamos. Condiciones iniciales, voy a tomar 900 personas sanas y voy a tomar 100 infectados y quiero ver cómo se me comportan los infectados, ¿sí? Que eso es lo que me interesa, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento de las personas infectadas? Voy a tomar unos valores para beta y gamma que son constantes, entonces voy a decir que beta, la probabilidad de transmisión de la enfermedad es muy alta, es del 80%. Digamos algo así como el COVID-19 que estamos viviendo, que tiene una probabilidad de transmisión muy alta. ¿Sí? Y gamma es la tasa de recuperación. Voy a decir que la tasa de recuperación es de 0.2. Eso equivale más o menos a unos 5 días la recuperación. ¿Sí? Perdona, 10 días. Como, sí, más o menos entre 5 a 10 días, ¿no? La recuperación. Y N, voy a decir que es la cantidad total de personas. Como tomé 900 sanas, 100 infectadas y estoy trabajando con el modelo SI, entonces voy a decir que tenemos 1000 personas, la población es de 1000 personas. Entonces voy a solucionar el sistema con el O de 45, con el tiempo de T0 a TF y las condiciones iniciales para S0 y para I0. Saco la solución para los susceptibles, que la voy a llamar ST, y la solución para los infectados IT. Me interesa graficar, voy a graficar inicialmente solo los infectados para que miren el comportamiento. Entonces voy a ocultar esto y grafico el tiempo versus la población infectada. Entonces la voy a graficar en color rojo con un tamaño de línea de 2.0 y la voy a colocar a etiqueta al eje X como tiempo en días. Y de título al gráfico, solución del modelo SI. Entonces este legend por el momento lo voy a ocultar y vamos a correr el modelo. Entonces al correrlo nos vamos a dar cuenta que el comportamiento de las personas infectadas tiene un comportamiento a lo que nosotros vemos en los gráficos que nos muestra el Instituto Nacional de Salud o del Ministerio de Salud, ¿no? Cuando hablan de una enfermedad. Que entonces que la enfermedad empieza a crecer hasta llegar al pico de la enfermedad y luego empieza a decrecer, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos visto ahora que estamos más familiarizados en el COVID-19, ¿no? Que nosotros necesitamos identificar cuándo, en qué tiempo y cuál va a ser el pico de esa enfermedad. Entonces, eso vamos a mirar cómo estimarlo acá con el modelo SI, haciendo un análisis cualitativo, es decir, trabajando con las ecuaciones del modelo. ¿Sí? Las simulaciones numéricas me muestran que el pico está por encima de los 400 personas para este caso. Pues está por encima de las 400 personas, menos entre 400 y 450 está el pico, ¿no? Es muy alto, ¿cierto? Porque partieron de 100 personas y el pico va a llegar hasta los 450. Coloquen que eso no sean 100 personas, sino 100.000. Entonces van a llegar a los 400 y algo de miles de personas. Muy bien. Y vamos a necesitar casi un mes para que ese pico decaiga, ¿no? Exponencialmente hasta que se elimine.
Muy bien, entonces eso es lo que nos muestra el modelo SI. ¿Qué pasa si yo hago unos ajustes para el modelo SIR, para trabajarlo como modelo SIR aquí en las mismas ecuaciones? Entonces vamos a mirar a ver si me cambian algo el comportamiento. Entonces voy a colocar R que sea igual al vector V en la posición 3. ¿Mm? Aquí voy a colocar la ecuación diferencial para R, perdón, al revés, para R, que sería gamma multiplicado por I. Y aumentamos aquí la ecuación diferencial para R. Revisamos que esté bien, guardamos y vamos a correrlo el modelo. En este caso ya no sería modelo SIR, sino SI, sino SIR. Entonces, ¿qué es lo que me cambia aquí? Aquí me cambiaría, tengo que colocarle una condición inicial para R, para que no me cambien las condiciones iniciales que he dado. Voy a decir que no tengo ninguna persona recuperada. R0 igual a 0. La suma me sigue dando 1000. Entonces, el N sigue siendo 1000. Y entonces aquí en la solución debo aumentarle el R0. Yo creo que esos son todos los cambios que debo hacer. Y vamos a graficar las personas infectadas. Entonces vamos a mirar aquí. Tenemos la solución y podemos ver que nos da la misma que teníamos antes, ¿no? Entre 400 y 450 tenemos el pico de esa enfermedad. ¿No? Y ese pico está más o menos entre el quinto y sexto día, más o menos está el pico de la enfermedad. Muy bien, vamos a comparar ahora esa solución con la de personas sanas. Entonces miremos a ver cómo se comportan las personas sanas. Entonces las personas sanas, ploteo aquí, las personas sanas, el tiempo versus personas sanas lo voy a colocar en color negro, en color rojo están los infectados y voy a colocar el legend para acordarme que la primera son sanas, la segunda son infectadas. Entonces si nosotros corremos el modelo, aquí podemos observar esas soluciones. Entonces podemos mirar que el comportamiento de las personas sanas es decreciente, siempre decrece. El comportamiento de las personas infectadas primero crece, luego decrece. ¿Y cómo será el comportamiento de las personas recuperadas? Vamos a mirar el comportamiento de las personas recuperadas. Entonces lo voy a llamar aquí RT, que sería M en la posición 3. Y vamos a graficar entonces aquí, vamos a graficar la cantidad de personas recuperadas, la voy a colocar en color azul y entonces voy a colocar en el Legends que la otra es de personas recuperadas. Entonces vamos a correrlo. Y entonces aquí tenemos las simulaciones, ¿no? Entonces aquí podemos observar que los recuperados partieron en 0, pero es una función siempre creciente, los susceptibles es siempre decreciente y los infectados crece y luego decrece. Entonces, voy a hacer una copia de esto como para copiarlo. Entonces, ¿no? En el siguiente voy a colocar aquí, a ver, vamos a colocar acá que en el siguiente gráfico se muestra las soluciones numéricas del modelo SIR con las condiciones iniciales S sub 0 igual a 900 y sub 0 igual a 100, R sub 0 igual a 0
Y vamos a dar también los valores de los parámetros, ¿no? Aquí les voy a colocar aquí esta notación para no confundirla después con un número muy importante. El cero más grande para que, ¿sí? No, para este R0 lo vamos a representar más adelante como el número reproductivo básico, entonces para que no se confunda, R0 igual a 0. Tenemos que beta, la tasa de contagio, la habíamos dado como 0.8 y gamma, que es la tasa de recuperación, como 0.4. 0.2, perdón. Entonces, la simulación nos arrojó lo siguiente, nos arrojó este gráfico. Entonces, y ahora sí vamos a hacer un análisis de este gráfico que observamos aquí. Entonces, el gráfico nos muestra, que SDT es siempre creciente. ¿Y qué significa que SDT sea siempre, es siempre decreciente, perdón? Decreciente, SDT siempre es decreciente. ¿Qué significa que SDT sea siempre decreciente? Pues que la derivada es negativa, ¿no? Coma, RDT es siempre creciente. ¿Y qué significa que RDT sea siempre creciente? Que su derivada es siempre positiva. IDT y la población de infectados tiene un pico. Y entonces aquí tenemos que en la parte de aquí tendríamos que I' es mayor que 0, ¿cierto? Donde crece. Y por lo tanto en esta parte tenemos aquí que I' decrece. ¿Y dónde va a estar el pico de la enfermedad? Pues el pico de la enfermedad va a estar donde I' se vuelve 0. Tiene un pico. Entonces, cuando I' es igual a 0. Entonces, ahora, miremos a ver desde la ecuación. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿quién es I'? Entonces, I', recordemos que era beta I sobre N por S menos gamma por I. Entonces, como I es esto, coma, entonces I' es igual a 0, sí y solo sí. Entonces, ¿cuándo se va a hacer 0 esto? Cuando entonces vamos a de aquí igualar a 0 esto. Entonces, ¿qué me quedaría? Aquí puedo factorizar la I, ¿cierto? Entonces me quedaría I factor de beta sobre N por S menos gamma y esto igualado a 0. Y esto es sí, solo sí. Entonces aquí, como I no es 0, porque I es diferente de 0, ¿sí? Aquí podemos notar que I es diferente de 0 para todo el tiempo. Entonces lo de adentro tiene que ser 0. Entonces me quedaría que beta sobre N por S menos gamma sea igual a 0. Y esto es sí, solo sí. Entonces vamos a tener en cuenta aquí un valor para S, que lo voy a llamar S barra, que lo voy a llamar gamma sobre beta. Entonces despejando de aquí S, me quedaría gamma. El beta pasa a dividir y el N pasa a multiplicar.
¿no? Entonces aquí tenemos, o sea, en este valor de los susceptibles es donde ocurre el pico. ¿Cuál es ese valor? Pues ese valor es precisamente, ese valor sería precisamente aquí, ¿no? Entonces, si notamos, es este puntico que está aquí. Es el mismo valor donde se vuelve los susceptibles, es un valor de gamma sobre beta por n. Entonces, nosotros podemos identificar ese valor porque tenemos los valores de gamma, n y beta. En este caso, para el caso cuando gamma era de 0.2, beta de 0.8 y n de 1000, entonces tenemos que S barra es igual a, entonces vamos a hacer esa operación. Bueno, aquí tengo una calculadora, entonces la voy a hacer la operación. Entonces tendríamos que una fracción gamma dijimos que era 0.2 multiplicado por n, que son 1000, y dividido entre beta, que es 0.8. Entonces eso me daría 250. Es decir, que cuando las personas sanas hayan disminuido a 250, entonces nosotros tenemos el pico de la enfermedad. Entonces el pico de la enfermedad es, bueno, como por aquí 250, creo que me desfasé un poco, es como por aquí, no es el punto de intersección ahí. Entonces ahí tenemos el pico, ¿no? 250. Las personas sanas, 250. Aquí tenemos el S bar. Ah, perdón. Es que las personas sanas son en color negro. Entonces tenemos, cuando tengamos 250, que es como por la mitad. Entonces aquí tenemos el S barra. Entonces en ese S barra vamos a tener el pico de la enfermedad. ¿Mm? Muy bien. Ahora, vamos a hacer un ejercicio para estimar ese pico. Quiero estimar ese pico, ¿no? Bueno, entonces aquí si nosotros dividimos, al dividir la ecuación diferencial ese punto con la ecuación diferencial y punto, pero entonces lo vamos a dividir y punto sobre ese punto, al dividir. Entonces, y punto sobre ese punto, entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, ¿quién era y punto? Y punto era beta y sobre n por s menos gamma por i. Y si esto lo dividimos entre ese punto que era menos beta y sobre ns, entonces esto nos queda, si dividimos cada término, nos queda menos 1 y menos por menos nos quedaría más y nos quedaría, acá nos quedaría más, más, se cancela la i, nos quedaría más gamma multiplicado por n, porque el n subiría, dividido entre beta, y esto dividido también entre s. Entonces nos quedaría este valor. Gamma n dividido entre beta por s. ¿Sí? Entonces noten que aquí aparece mucho ese gamma sobre beta. Bueno, más adelante vamos a identificar qué es ese gamma sobre beta. Entonces, pero esta parte de acá, esto recuerden que era de I de t. Y el de acá era de S de t.
Entonces, si nosotros simplificamos aquí el tiempo también, entonces obtenemos la ecuación diferencial de las trayectorias. Entonces, así, la ecuación de las trayectorias es, entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial de las trayectorias? Sería derivada de y respecto a s igual a menos 1 más gamma por n sobre beta por s. Y esta es una ecuación diferencial en variables separables, la cual la vamos a resolver. Entonces, su solución general es, entonces, si separamos variables, de s lo pasamos al otro lado a multiplicar, entonces nos queda de i igual a todo esto por ds. Integrando en ambos lados nos quedaría i, derivada de di, y derivada de menos 1 respecto a s nos quedaría menos s, más, aquí tendríamos gamma n sobre beta, que estos serían unos parámetros constantes, y la integral de 1 sobre s, que sería el logaritmo natural de s. ¿Mm? Como s sabemos que siempre es positivo, no le coloco valor absoluto, le coloco simplemente s. Entonces, por el logaritmo natural de s más la constante de integración. Entonces, esta es la solución general de la ecuación diferencial de las trayectorias. Estimemos entonces, dada una condición inicial, estimemos una solución particular de esas trayectorias. Entonces, dado que S de 0 es igual a S0, I de 0 es igual a I sub 0, con S sub 0 más I sub 0 igual a N, entonces estimemos cuánto vale C. Entonces, ¿cuánto vale C? Entonces, si despejamos C, me quedaría este I, pero vale I sub 0, la condición inicial, cuando vale 0. El S está restando, pasa al otro lado a sumar y me quedaría más S0. Este logaritmo está sumando, pasa al otro lado a restar y me quedaría gamma sobre beta por N y por el logaritmo natural de S. De S sub 0, perdón. De S sub 0. Ese sería el valor de C. Pero podemos simplificarlo. Sabemos que I0 más S0 es N. Entonces, por lo tanto, el valor de C sería N menos gamma sobre beta por N por el logaritmo natural de S sub 0. Entonces, así, la solución particular, entonces nos queda así, la solución particular es. Entonces, ¿cuál es la solución particular? Entonces, la solución particular sería, vamos a reemplazar acá, donde la teníamos, aquí, este recuadro, entonces nos queda, voy a pasar este S también a sumar, entonces me quedaría I más S, entonces me quedaría I más S, menos, entonces ahí teníamos gamma sobre beta por N por el logaritmo natural de S. Y menos el valor de C. Menos el valor de C, que era menos N. A ver, perdón. A ver, lo voy a escribir así. I más S menos gamma sobre beta por N, logaritmo natural de S. Y esto, o pongámoslo del otro lado, igual a N, para que era el valor de C, N menos, entonces teníamos gamma
sobre beta por n y por el logaritmo natural de S sub 0. Entonces, estos dos logaritmos los puedo asociar, es decir, que lo voy a pasar al otro lado a sumar. Voy a igualar a 0 todo. Entonces esto me quedaría. Bueno, vamos a hacer ese proceso aquí de una vez. Entonces aquí coloco el menos, acá coloco el más y esto me quedaría igual a 0. Entonces podemos simplificar con estos logaritmos. Entonces me quedaría i más s. Esto me quedaría i más s. Entonces aquí voy a factorizar el más gamma sobre beta por n y aplico las propiedades de logaritmos. Entonces me queda logaritmo de s sub 0 sobre el logaritmo de s, que sería s sub 0 sobre s. Simplificando estos dos. Y eso me quedaría menos n igual a 0. Y esta sería entonces la solución particular. O sea que si ustedes grafican esta en el plano de fase, esta les va a dar la solución. Ahora, mi interés está en calcular la, el valor del pico, ¿no? El I máximo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces ya tenemos aquí la solución particular. Ahora vamos a simplificarla. Entonces voy a dividir todo entre este valor alfa sobre beta n. Si divido todo entre ese valor, entonces, ¿qué me quedaría? A ver, entonces me quedaría, ¿no? Vamos a escribir aquí. Voy a quitar este y la vamos a dejar al final. Entonces aquí, al dividir entre gamma, beta, n. Voy a dividir todo entre eso. Entonces, veamos a ver qué nos queda. Entonces, ¿qué nos queda? Voy a escribir primero el logaritmo. Entonces nos quedaría logaritmo natural de s sub 0 sobre s menos, entonces en este que me quedaría solamente, si divido este entre este, me quedaría menos beta sobre gamma, ¿sí? Menos beta sobre gamma al dividir este n y al dividir este i y el s, entonces nos quedaría más beta por s sobre gamma n y más beta por i sobre gamma n. Y esto igualado a 0. Entonces si dividimos entre s nos queda el beta arriba y el gamma n abajo. Sí. Muy bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Voy a dejar aquí, si observamos, tenemos beta gamma y beta gamma aquí con el s. Entonces los voy a factorizar y este lo voy a pasar al lado izquierdo. Entonces me quedaría logaritmo natural de s sub 0 sobre s. Aquí puedo factorizar el beta sobre gamma y me quedaría factor de s sobre n, o coloquémoslo mejor con un signo negativo. Aquí factorizo el signo menos, entonces me quedaría de 1 menos, y aquí me quedaría de s sobre n. Y esto va a ser igual a menos beta sobre gamma por n y por i. Entonces la voy a escribir de esta forma. De esta forma, entonces obtengo la solución particular. Esta es la solución particular. Si observamos, el lado izquierdo, perdón, depende solo de los susceptibles y el lado derecho depende solo de los infectados. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, consideremos que x es igual a s de t, a la variable s. Y consideremos a la función g de x como la parte derecha. Entonces la parte derecha, digamos que es menos
beta gamma n abajo por i. Eso consideramos aquí podemos establecer una relación entre infectados susceptibles. O la otra cosa sería estimar, ¿no?, el valor de S barra, que ya lo conocemos, reemplazarlo aquí, despejar i y nos daría el valor de i barra también, ¿no? Pero vamos a hacerlo de otra manera más elegante. Entonces, en este caso, y digamos que R0, que lo voy a llamar el número reproductivo básico de la enfermedad, va a ser igual a beta sobre gamma. Entonces, y R0, este R0, para diferenciarlo del R que teníamos ahí, la voy a hacer la R de esta forma para que R0 me representa el número reproductivo básico. ¿Y qué me representa este número reproductivo básico? Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Me enfocaré solamente en este número reproductivo básico. Eso lo que representa es la cantidad de personas, el número promedio de casos secundarios que una persona infectada puede ocasionar en todo su estado infeccioso. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo el R0 vale 2, entonces significaría que una persona infectada puede infectar a otros, puede ocasionar 2 personas infectadas más en su ciclo infeccioso. Muy bien, entonces aquí tenemos el R0 y entonces esta función g de x estaría escrita como menos R0 sobre n por i. Bueno, el R0 pues lo estoy haciendo de esta forma para que diferenciarlo de los recuperados. Muy bien, entonces ya tengo esto y por lo tanto g de x, ¿quién sería g de x? Entonces g de x la puedo ver como esto lo llamé g de x y esto es en términos de x, la puedo ver como esta función. S sub 0 sobre x menos beta sobre gamma por 1 menos x sobre n. Entonces la puedo ver como esa función que si nosotros hacemos un gráfico de esa función g de x en el plano cartesiano, entonces si nosotros dibujamos aquí, hacemos un gráfico de x versus g de x, susceptibles versus infectados, entonces este gráfico es algo de esta forma. Entonces aquí hay una asíntota vertical, es una función decreciente y por aquí va a tener un mínimo y luego va a crecer nuevamente con una asíntota horizontal en 0. Entonces aquí tenemos que estimar este pico, voy a estimar este pico. Entonces para eso vamos a seguir lo siguiente. Vamos a simplificar un poquito esta función. Entonces, esta función tenemos que es el logaritmo natural y le vamos a calcular su derivada. Entonces, ahora, ¿cuánto es la derivada de esta función? Entonces, la derivada de esta función respecto a x sería, aquí a propiedades de logaritmos, logaritmo de C0, que es la derivada es 0, menos logaritmo de x, y la derivada de menos logaritmo de x sería menos 1 sobre x. Ahora, más, y la derivada de acá, este menos por más menos beta sobre gamma, la derivada da 0. La derivada de esto es menos 1 sobre n y multiplicada por este me daría menos... bueno, aquí pues aquí estaría el R0, ¿no? El número reproductivo básico. Este es el número reproductivo básico multiplicado por 1 menos x. Entonces si derivo me queda menos 1 sobre x y la derivada aquí, menos por menos más, 1 sobre n por esto me daría el R0 dividido entre n. Y esa sería la derivada. Entonces, noten lo siguiente, que si esta derivada es positiva,
eso va a pasar cuando este I' es negativo. Entonces, nótese que si I punto es negativo, entonces G' de X es positivo. ¿Cómo lo veo eso? Aquí miren, G de X es este. Entonces, ¿quién es G'? Y punto por esto. Como esto sabemos que es positivo, entonces G' es positivo si I es negativo, ¿no? Si esto es negativo, con este menos me daría más y G me daría positivo. Entonces tienen signos opuestos, los dos. Entonces, por lo tanto, I punto es positivo cuando G' de X sea negativo. ¿Cuándo va a suceder eso? Entonces, ¿pero qué nos interesa a nosotros? El máximo. Luego, I punto será igual 0 cuando G' de X sea igual a 0. ¿Mm? Entonces, esto que nos da aquí, entonces aquí nos va a dar el máximo. Entonces, aquí tenemos que G' es negativa, entonces por lo tanto esta parte sería que I punto mayor que 0, esta parte sería que I punto es negativa porque G' es positiva y en este punto es donde I punto vale 0. ¿Y en qué valor? ¿En qué valor de X ocurre eso? Entonces vamos a estimarlo. Esto es sí, solo sí. Entonces, ¿cuándo vale 0 esto? Si esto lo igualamos a 0, entonces esto sería en X barra igual, si ustedes lo despejan, lo pueden comprobar, que les da en N sobre R0. Y N sobre R0 es el mismo S sub barra que habíamos calculado arriba. ¿Mm? Ese es el valor de S sub barra que habíamos calculado arriba. Entonces, este es el mismo punto S sub barra que teníamos. Voy a colocarlo aquí. S sub barra. Entonces podemos observarlo acá, que S sub barra, ¿quién era? S sub barra es beta sobre gamma es R0, por lo tanto gamma sobre beta es 1 sobre R0, N sobre R0. Entonces ese sería N sobre R0 es S barra. Entonces, reemplazando reemplazando este valor, entonces lo vamos a reemplazar este valor reemplazando X barra igual a S barra igual a N sobre R0 en la ecuación, en la solución particular, obtenemos el pico de la epidemia, que lo vamos a llamar el valor de I máximo, el máximo valor de I. Entonces vamos a reemplazar. Recuerdan que la ecuación era I más X, ¿sí? Perdón, era S más I o I más S, entonces el I lo voy a reemplazar por I max y el S lo reemplazo por la X, ¿no? Y le resto, entonces le restamos el logaritmo que teníamos,
Vamos a mirarlo, que era la función g de x, y le restamos el logaritmo. A ver, aquí, en esta, ¿no? En esta estoy reemplazando. Entonces tengo el logaritmo natural. Bueno, vamos a reemplazar en esta que todavía no he dividido. Antes de dividir, en esta vamos. Entonces, este sería I máximo, este sería X. Me quedaría gamma sobre beta por N por el logaritmo natural de S sub 0 sobre X menos N igualado a 0. Entonces vamos a reemplazar ahí y simplificamos. Entonces quedaría I máximo más X menos, entonces tenemos gamma sobre beta por N por el logaritmo natural de X. Esto quedaría más por el logaritmo natural de X. Lo voy a colocar de esta forma, ¿no? Que es equivalente. Ustedes pueden regresar el video o ver las notas de clase y se pueden dar cuenta que es equivalente. Menos gamma sobre beta por n por el logaritmo natural de S sub 0. Ese es el paso antes de simplificar los logaritmos. Estoy reemplazando ahí. Entonces, si nosotros despejamos I máximo, entonces esto nos queda igual. ¿A qué nos queda igual? A n menos, y sabemos que el R0 es beta sobre gamma. Entonces de una vez vamos reemplazando eso. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría este menos, entonces nos quedaría, este es 1 sobre R0, por lo tanto nos queda N sobre R0, N sobre R0, por el logaritmo natural de S sub 0 sobre X, sobre X. Bueno, en este caso sería X barra, ¿no? X barra. X barra y menos el X, ¿no? Menos el X barra. Entonces vamos a reemplazar lo que vale X barra. Dijimos que X barra valía N sobre R0. Entonces si reemplazamos aquí N sobre R0, entonces esto nos queda N menos N sobre el número reproductivo básico por el logaritmo natural. Y aquí me quedaría S0. Y este es N sobre R0. Entonces me queda el R0 acá y el N en el denominador. Y menos X barra que vale N sobre R0. N sobre R0. Muy bien. Entonces de aquí yo podría factorizar el signo menos. Entonces me quedaría que el I máximo es N menos N sobre el número reproductivo básico de la enfermedad, y esto por el logaritmo natural de S sub 0 por R sub 0 sobre N. Bueno, aquí este es el número reproductivo básico, no son los recuperados, es el número reproductivo básico, y esto más 1 quedaría, sacando de factor común n sobre el número reproductivo básico. Y este sería el valor de I máximo. Entonces vamos a verificar que este valor corresponde al que nos debe dar en la simulación numérica. Luego, por lo tanto, para n igual a 1000,
beta lo habíamos llamado 0.8 y gamma 0.2, entonces, ¿qué tenemos? Calculemos el número reproductivo básico. El número reproductivo básico de esta enfermedad es beta sobre gamma, que esto sería 0.8 dividido entre 0.2, que esto nos da 4. ¿Eso qué significa? Que en promedio una persona infectada puede contagiar hasta 4 personas más. Entonces, por eso se vuelve exponencial, ¿no? Aquí tengo una persona infectada. Esa persona infectada contagia a 4 personas más. Entonces ya tengo en el momento 5 personas infectadas. Y cada una de estas contagia a 4 más. 1, 2, 3, 4. Esta, 1, 2, 3, 4. Esta, 1, 2, 3, 4. Y esta, 1, 2, 3, 4. Entonces ya tengo 4 por 4, 16. Y estas 16, cada una 4 más. Y así se va volviendo el contagio una forma exponencial, ¿no? Entonces eso es lo que significa el R0. Y tenemos que S sub 0 era 900. Entonces podemos calcular el I máximo. Entonces el I máximo, entonces vamos a calcularlo aquí de una vez. Entonces vamos a borrar y entonces tendríamos, ¿quién sería el I máximo? El I máximo, a ver, vamos a mirar acá la formulita. Por aquí voy a colocar la calculadora para que ustedes miren. ¿Sí? Y entonces tenemos N. N es 1000 menos N sobre R0. N vale 1000, R0 vale 4. 1000 sobre 4, 250. Multiplicado por logaritmo natural. Logaritmo natural de un cociente. Entonces, ¿qué cociente es este? S sub 0. S sub 0 es 900. R0 es 4. 9 por 4, 36. Me daría 3600. Y 3600 sobre 1000 sería 36 sobre 10. Y sacándole mitad, 18 sobre 5. Aquí cerramos el paréntesis del logaritmo y eso más 1. Y cerramos el otro paréntesis. Eso nos da una aproximación de 429.76 personas. Entonces esto nos da 429.76, que redondeándolo sería 430 personas. Entonces ese sería el I máximo. Si nosotros volvemos al gráfico, entonces noten que sí coincide. Los susceptibles, entonces el pico se da cuando los susceptibles están aproximadamente en 250 y las personas infectadas suben a 430. Ese sería el pico máximo de la enfermedad. Y esto más o menos se da para esta simulación, se da entre el quinto y el sexto día. Bueno, ahora sí, miremos sobre el análisis de estabilidad del modelo. Entonces, con ello se puede, entonces, bueno, con lo anterior pues se puede estimar el pico de la enfermedad, ¿no? Con dicho modelo. Ahora hacemos un análisis de estabilidad. Local para el modelo SI. Recuerden que hacer el análisis de estabilidad local para el modelo SI es equivalente a hacer el análisis de estabilidad para el modelo SIR, para el modelo SI. Entonces, ¿cuál es el modelo SI? Vamos a escribirlo aquí. Entonces tenemos S punto es igual a menos beta I sobre N por S.
y punto es igual a beta I sobre n por S menos gamma por I. Entonces, tenemos ya el modelo. Entonces, puntos de equilibrio. Entonces, primero, puntos de equilibrio. Tiene un solo punto de equilibrio. Entonces, esto es igual a 0 cuando... A ver. Entonces, ¿qué punto de equilibrio tenemos? A ver, entonces aquí. Si nosotros igualamos a 0 esto, nos daría que I vale 0. Que I vale 0 o que S vale el valor I sobre beta n sobre R0, ¿no? Que era igualando a 0. Esto ya lo hicimos, ¿cierto? Pero sí en puntos de equilibrio. Entonces aquí, al igualar a 0, cada ecuación se obtiene que hay un punto de equilibrio que lo vamos a llamar el equilibrio trivial. Equilibrio trivial, y el cual es S asterisco I asterisco igual a 0,0. Entonces vamos a analizar la estabilidad local de ese punto de equilibrio. Entonces en ese punto de equilibrio, la estabilidad local, su jacobiano, entonces vamos a calcular la matriz jacobiana que está en términos de S y de I. Entonces nos quedaría derivada respecto a S. Derivada respecto a S nos daría menos beta I sobre N. Derivada respecto a I nos quedaría menos beta S sobre N. Derivada respecto a S nos quedaría beta I sobre N, y de esta nos daría 0, y derivada respecto a I nos quedaría beta S sobre N, y la derivada respecto a I de aquí nos quedaría menos gamma. Entonces aquí tenemos la linealización alrededor del punto de equilibrio 0,0. Entonces nos da J en 0,0, que nos daría 0, 0, 0 y menos gamma. Entonces esta matriz tiene solo dos valores propios, la cual tiene dos valores propios. Entonces ustedes pueden comprobar que los valores propios son un valor propio nulo, 0, que es, como es una matriz diagonal, los valores propios son los que están en la diagonal, 0, y el otro valor propio es menos gamma. Como gamma es un parámetro positivo, es negativo. Entonces, concluimos que 0,0 es un punto de equilibrio no hiperbólico, ¿por qué es no hiperbólico? Porque tiene un valor propio nulo. Y es asintóticamente estable porque tiene una variedad estable por tener un valor propio con parte real negativa. Es un punto de equilibrio no hiperbólico asintóticamente estable.
Entonces, ¿qué tenemos de esto? Tenemos que las soluciones se van hacia el punto de equilibrio 0,0, ¿no? Como lo muestra este gráfico, podemos observar que entonces tenemos que la solución de I de t y de S de t siempre se van a ir a 0,0. Ahora, en el caso del modelo SIR, pues S se va para cero, I de t se va para cero y R de t se estabiliza en el valor N, ¿no? En las 1000 personas, que es la población total. O sea, esto significa que si la enfermedad tiene una recuperación, va a llegar un momento donde las personas se van a infectar, pero llegará un momento donde todas se recuperan y se termina la enfermedad, ¿no? Si no hay reinfección. Ya si hay reinfección, pues el modelo cambia. Finalmente, entonces, ahora, el modelo SIR, ahora, planteamos el modelo SIR, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento y muerte de la población. La tasa de crecimiento y muerte de la población, que la vamos a llamar mu, a esa tasa de crecimiento y muerte de la población, tal como se muestra en el diagrama. Entonces vamos a hacer el diagrama. Entonces, para el diagrama, entonces tenemos aquí, tenemos las personas susceptibles. Entonces, tenemos S y los recuperados. Entonces aquí vamos a asumir lo mismo que teníamos en el anterior modelo, que aquí los susceptibles pasan a ser infectados a través de beta y sobre n por s. Los infectados pasan al estado recuperado a través de gamma por i. Y tenemos en cuenta ahora que los susceptibles van a tener también una razón de entrada. ¿La razón de entrada quién es? La razón de entrada son las personas que nacen. Entonces, como estoy considerando ahora el parámetro mu, que es la tasa de crecimiento y además también es la tasa de muerte, entonces aquí tengo que es mu por n. Mu por n, ¿quiénes van a ser? Las personas que nacen. Entonces, esas personas que nacen entran al estado susceptible de la enfermedad. Pero también vamos a tener una salida que va a ser las personas que mueren en el estado susceptible. Y entonces también habrá otra salida tanto para los susceptibles como los infectados y los recuperados. Entonces también a una tasa mu de personas, entonces tenemos los infectados que mueren y los infectados que se recuperan. Entonces, este sistema SIR ya es un poquito más real, acorde a lo que nosotros tenemos presente de una enfermedad. ¿Sí? Y entonces, el modelo matemático, el modelo SIR, teniendo en cuenta
la tasa de crecimiento y muerte es, entonces vamos a plantear ese modelo. Entonces este modelo será S' es igual a mu por n menos beta i sobre n por s y menos mu por s. Y prima será beta i sobre n por s menos, y entonces aquí hay dos tasas de salida. Está la salida de mu por i, ¿sí? Que son los que mueren, y está también la salida de gamma por i, que son los que se recuperan. Esas dos pues las factorizo el signo menos y factorizo el i y me queda mu más gamma, ¿no? Y R punto está dada por las personas que ingresan a la población recuperada, dadas por los que se recuperan de los infectados, menos los que mueren en el estado recuperado. Este sistema de ecuaciones tiene dos puntos de equilibrio. Entonces voy a dejar aquí como un ejercicio hallar los dos puntos de equilibrio del modelo anterior, del modelo CIR, anterior, en términos del número reproductivo básico. De la enfermedad. Y entonces, ¿quién es ese número reproductivo básico? Ese número reproductivo básico R0, ¿quién es? Entonces, recuerdan que en el anterior modelo, en el modelo CIR, sin tener en cuenta mu 0, teniendo en cuenta mu 0, era beta sobre gamma. ¿Cómo tengo en cuenta el número reproductivo básico? La tasa de entrada, entonces, ¿quién es la tasa de entrada? La tasa de contagio, beta, dividido entre la tasa de salida. ¿Quién es la tasa de salida? Gamma. Pero ahora ya tengo dos tasas de salida, mu y gamma. Entonces sería la tasa de salida completa, sería mu más gamma. Entonces el número reproductivo básico daría beta dividido entre mu más gamma. Ese sería entonces el número reproductivo básico para esta enfermedad. Entonces sería beta sobre mu más gamma. Entonces, los dos puntos de equilibrio les va a quedar el equilibrio trivial, donde no hay enfermedad, es decir, que la componente ni les da cero, y el equilibrio no trivial, que es cuando existe la enfermedad, que es cuando la componente i es un valor diferente de cero. Ese valor de i diferente de cero va a quedar por allá, va a quedar un factor beta sobre mu más gamma. Entonces ese factor beta sobre mu más gamma lo llaman R0, tal como lo hicimos en el anterior, ¿no? Hallar los dos puntos de equilibrio. Punto seguido, realizar el análisis de estabilidad local realizar el análisis de estabilidad local en base al R0, en base al número reproductivo básico, y mostrar simulaciones numéricas de los resultados.
Entonces, ese ejercicio les queda a ustedes para que lo trabajen en MATLAB, ¿no? Entonces, este modelo, repito, va a tener dos puntos de equilibrio, los encuentran, llaman al punto de equilibrio trivial E sub 0 y al otro punto de equilibrio lo llaman E sub 1. Entonces, el equilibrio, este se llama el equilibrio epidémico y este es el equilibrio trivial. El equilibrio trivial significa que la componente ni les va a dar 0 y en la otra la componente ni les da un valor diferente de 0, es decir, que la enfermedad se va a estabilizar en un valor de equilibrio. Entonces realizan las simulaciones numéricas y con esas simulaciones numéricas las explican desde la parte epidemiológica. ¿Qué significa eso? Y cómo tiene que ser el número reproductivo básico para que esos equilibrios sean estables o inestables.